Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7. No hay caso de que todos los caminos lleguen a los Beatles. Todos los siempre caminos apuntan allá, conducen a ¿no? los Beatles, sí, de todas maneras. ¿Qué Yo será? concuerdo. ¿Es verdad? ¿Qué será? ¿Es verdad? Pucha, que es música muy re buena, y sobre todo muy variada, ¿no? A mí me pasa eso, que como que cada canción de los Beatles es algo distinto. No, como que no se repiten. Están como permanentemente en esa cosa como de la búsqueda. Yo Nosotros diría, compartimos, a propósito de búsqueda, esa mirada que acabamos de escuchar. Es que todo empieza y termina con los Beatles. O sea, en los 4 años que hacemos juntos este Ciudadano ADN, Todos los nuestros días ciudadanos hablamos. saben que hay 3 cosas que son tópicos fundamentales de este programa. Sí. Los Beatles, la comida y Star Y Wars. Star Wars. Son nuestros hitos fundacionales. Nada puede salir mal. ¿No es cierto? Con esa combinación. No, nada puede salir mal. Ustedes ya reconocieron su voz. Rainiero Guerrero, director Bueno, de Radio claro. Futuro, de Radio Rock and Pop también. Radio Y a Romano, quien por supuesto. escuchábamos recién es a Paolo Bortolomeoli, que también deben haber reconocido su voz porque ha estado aquí un También ha montón de estado acá, veces. un encanto. Y que además juntos hacen música para masas. Que es una tremenda iniciativa a los que somos amantes de la música, porque de verdad consideramos que si en alguna época quiso eliminarse la educación musical de los colegios, nosotros lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Acercar la cultura, la música como herramienta de transformación, de socialización, de democratización, de verdad, a los niños, a los escolares, que tenemos unos escolares allá afuera, Así es. pucha, que pueden lograr cosas gracias a la música, ¿no? Por algo existen las orquestas juveniles con nuestro fundador Jorge Peñagén de La Serena. Entonces, efectivamente quisimos conocer un poquito más, porque esto lo van a poder vivir ya no solo en el stream, Reiniero, sino que también en vivo y en directo, y queremos que tú hagas la presentación de nuestra invitada especial, porque gracias a esta alianza es que vamos a poder vivirlo. ¿Cómo Sí, estás, Ray? pues, bien, gracias por la invitación. Estamos con Pilar de la Universidad de San Sebastián con nosotros, porque nos va a contar, efectivamente esto va a ser un encuentro en vivo del podcast Música para Masa que hacemos con Paolo Bortolomeoli, que lo venimos haciendo a través de la plataforma de Podium Podcast. Y estaba esta idea también de poder hacerlo en vivo, ¿no? Que no es más que una conversación, es una conversación musical desde 2 puntos de vista. El mío desde el periodismo musical y la influencia de la música que uno ha trabajado, digo, en términos de la difusión, y él obviamente desde la parte interna del corazón de la música docta, como director de la Filarmónica, director de la FOGI, y nada, un cabezón en términos de conocimiento de toda la gran historia de la música docta. Así que eso se une, y yo creo que la gran gracia que tiene esta instancia en vivo, que tenemos invitada también, ¿no? Entonces por eso... Yo le voy a hacer la Sí, presentación cuéntanos para mejor. darle el cargo como corresponde. Sí, es verdad. En la jefa de Extensión Cultural de la Universidad de San Sebastián, Daniela Correa con nosotros. Daniela, bienvenida. Me cambiaron el nombre, Capilar, pero también es bonito, no hay nada que Sí, hacer. claro. Daniela Pilar, yo Claro. sabía que había El algo por segundo ahí. nombre, perfecto. Gracias por la invitación, Sandra, Rodrigo. Bueno, sí, Música para Masa, somos todos fans de Música para Masa. Entonces, la Universidad de San Sebastián, como extensión, trabajamos mucho como ese deber que tiene la universidad con la comunidad externa también. Entonces, hacer estos espacios de encuentro con el arte, con las humanidades, bueno, y ahí entra la música. Y hablando con la Trinipir y hablando con Rey, dijimos, hagamos Música Masa en vivo. Y lo hicimos el año pasado, al aire libre, y fue precioso porque se juntaron generaciones. Y eso es extraordinario, porque en el fondo lo que logra Reiniero, lo que logra Paolo, es en el fondo, con una profundidad enorme, bajar el tema de la música, que realmente lo vemos como una cosa muy elitista, sobre todo la clásica quizá, y generar la curiosidad en esa comunidad que no necesariamente es experta. Y ahí nos fue muy bien, fue, como te digo, gente de todas las edades, de todos los lugares, fue muy bonito. Entonces también dijimos, no, hay que repetirlo, pero hagámosle un cambio, hagamos algo nuevo, innovemos. Entonces dijimos, ya, hagamos lo mismo en vivo, pero con invitados especiales. Entonces, sigue Reiniero, Paolo, que son extraordinarios, y que la gracia que tienen es que saben mucho, pero saben bajar y entretener a la gente con ese conocimiento. No se elevan, o sea, bajamos del Olimpo esta música que realmente se nos aleja, y es tener estos invitados que vamos conversando de lo mismo, esta conversación que hacen, que es entretenida, que es interesante, que es profunda, y con música también ahí presente. Y nada, pues estamos felices que nos han dicho que sí, así que partimos este jueves 20 a las 19 horas en la sede de Bellavista 7. Que es un muy lindo lugar, ¿eh? Sí. Además queda súper bien ubicado. Sí.
Porque usted puede ir en vivo y después puede ir a servirse una cosita. También Al lado, a unas terrazas. Sí. Unas terracitas. Sí. ¿Cómo ha sido, Patio hermoso. Reinaldo, esto de que nosotros lo hemos hablado acá con diferentes invitados de diferentes, que hay una idea respecto a estos puentes musicales, ¿no? Que de pronto se instalan muy lejanos y que no están tan lejanos, digamos, están mega conectados. Y acá es súper interesante, pues si algo tiene, y bien lo sabes tú, ¿no? El tema del rock en particular con la música clásica están mega conectados. O sea, la arquitectura es muy similar. Es muy similar en Sí, muchos casos. y yo creo que en el fondo es... la conversación trata de eso, ¿no? Como un poco desvestirnos de estas cosas que tenemos o que el público puede pensar sobre o predisponerse de si uno dirige la radio Futuro, escucha solamente rock en la vida, o si Paolo dirige la orquesta, solamente escucha música clásica. Y así una cantidad de músicos que uno ha ido entrevistando y te das cuenta que aunque representen un género, para atrás han escuchado todo tipo de música, su influencia han sido muy grande, muy variada. Y yo creo que la conversación abarca eso, ¿no? De explorar justamente esas conexiones que hay, que a veces son conocidas, otras veces son desconocidas. Y en este caso, como decía Daniela, se suma también un tercer elemento que va a ser la invitada, que en este caso es la Chini.png, una de las grandes compositoras y cantantes de esta nueva escena musical que hay hoy día, que hace un par de semanas hizo un lanzamiento increíble en Matucana, presentó Vía al Orozco. Entonces, a través de esta misma conversación que hemos tenido siempre con Paolo de influencia y sobre temática, ¿no? El sonido, el silencio, la melodía, ¿no? Los arreglos, la influencia, que eso va desarrollando una conversación. Bueno, eso mismo sumamos a una artista que, a diferencia de nuestra, ella sí hace música, ¿no? Ella compone canciones, ella graba discos, ese es su trabajo, y ahí hay un mundo para explorar, ¿no? Para conocer efectivamente de dónde viene su música, cuáles son esas influencias, cuál es ese camino que finalmente ella ha llevado para construir hoy día Vía al Orozco, que es su disco más reciente y que está dando mucho que hablar. Entonces, y así va a ser esta primera edición, y la idea y la gracia es que lo vamos a repetir una vez por mes de aquí hasta diciembre con diferentes invitados. Y es eso, ¿no? En el fondo, en esta ocasión con Paolo tomamos un poquito más, nos echamos un paso para atrás, pero para que justamente ese artista invitado también nos cuente efectivamente cuáles son esos ingredientes que finalmente resuelven esa cazuela musical y que tiene que ver con las influencias que siempre se han cruzado. Y en el arte siempre la apertura es fundamental, porque de hecho la misma Chini les va a abrir seguramente a todo el mundo que ella tiene audiovisual también, ¿no? Ella es una artista que tiene ahí una incursión súper relevante, y Daniela, me parece muy importante también la apertura que como universidad hacen a todo tipo de músicas, porque tú lo mencionabas, ¿no? Uno podría decir, a lo mejor la música docta, uno tiende a pensar que en las universidades a veces tienen orquestas, coros, etcétera, o se vinculan ahí, o algunas al folclore, pero abrirse efectivamente a la escena musical actual los vincula mucho más directo también con los intereses que puedan tener sus propios estudiantes. Sí, la universidad y sobre todo como el centro de extensión tiene esa idea de que el arte en general, y en este caso la música, no funciona en una sola línea, sino que funciona en un contexto político, social. Y en el fondo, al entender el arte, esa mirada del mundo de un artista o de una reflexión de por medio, se entienden muchas cosas también de cómo somos como seres humanos. Entonces, esa reflexión que tiene que ver sobre todo con el arte, esa posibilidad de entender cosas que no se entiende quizás muchas veces con la palabra, para nosotros es fundamental, y cómo ese arte también te construye emocional e intelectualmente a lo largo de tu vida. Entonces ahora lo bonito que va a ser, que lo que hicieron ellos primero, que fue este cruce, que en el fondo una música no separa a la otra, por lo tanto un padre no se separa del hijo, porque está todo unido. Tiene también referentes, tiene investigación, tiene estudio. Un músico no es solamente talento, sino que detrás hay un conocimiento enorme, hay un trabajo, y ahí cuando Chini nos va a mostrar cómo también todo ese conocimiento que nos ha hablado Paolo y Reiniero, se juntan para construir una propia creación, claro, que es muy particular, pero que tiene ese mundo de referente, y cómo lo hace, cómo son los procesos creativos, cómo influye hoy día ella con el mundo que estamos hoy día, con este Chile. También todo eso finalmente arma esa creación tan particular de ella. Entonces, y que es parte de nuestra identidad finalmente, tal cual, ¿no?
entender que lo que está pasando hoy día también es parte de la historia que estamos armando y de la idiosincrasia y del pueblo que hoy día somos y que definimos de alguna forma. De todas maneras. Pero lo mencionábamos también, hay un tema con la música como herramienta democratizadora, como herramienta de socialización, de expresión muchas veces de los jóvenes, y no se trata de que uno con esta iniciativa quiera que todo el mundo se convierta en músico, ¿no? Porque además es difícil vivir de la música en Chile, si no pregúntenle al Caíto nomás. Pero también tiene que ver con esa posibilidad, ¿no?, que nos da la música. Por eso existen, no sé, lo digo de cerca, pero por ejemplo el Global Teacher Prize tiene una categoría para premiar a profesores de música, y tenemos la primera ganadora de un Grammy, que es una profesora de música chilena, ¿no? Y perdona, y ahí te interrumpo un poco, que lo importante que es la divulgación, que es un poco lo que es música para masa. No todos tenemos ese oído perfecto, esa relación con la música que tienen algunos, y se agradece mucho cuando te explican un poquito más, cuando uno puede poner en valor ciertas cosas. Yo las primeras, cuando hicimos en vivo esta música para masa, que yo vengo escuchando hace rato, yo soy no tengo muy buen oído, pero eso de entender y ver cómo se cruzan, que en el fondo se te abre una inquietud enorme y empiezas a apreciar y a valorar y a instalar en tu vida un arte distinto que no lo habías considerado. Entonces esa divulgación es tan importante, porque el aprender es también conocer y apreciar. Si uno no entiende, tampoco aprecia mucho. Y además que la música es algo que es como tan presente en la vida de todos, o sea, en la humanidad. Desde los principios empezaron a hacer sonidos y así se empezó a desarrollar la música. Y la música también sirve como vehículo para hablar distintos temas, que me autorreferente. Uno también te tuvo un podcast de música, pero ella hablaba temas de nutrición y alimentación por medio de música, de artistas. Entonces, claro, aquí en el Música para Masas, ¿qué cosas logran hablar cuando tienen un tema como por ejemplo el sonido o el silencio, como decías tú? ¿Cómo eso lo logran extrapolar tal vez a que te lleve a hablar de otros temas, de la sociedad, de la cultura, de la política? Lo que pasa es que al final es una conversación bien libre. Una de las gracias que tiene Música para Masas, que están disponibles los capítulos que hicimos el año pasado y es que es una conversación que efectivamente parte desde un punto y que nos puede llevar hacia un tema social o la importancia y la relevancia de la música en el crecimiento, pero siempre no por una cosa de decisión editorial, sino que a nosotros nos gusta tanto hablar de música que finalmente nos salimos poco de ahí. Pero yo creo que cuando hablamos de silencio, por ejemplo, fue un capítulo muy interesante, porque cómo se aborda un elemento que a veces no es tomado en cuenta, pero que es fundamental en la música. Así como está el sonido, el silencio es fundamental para hacer ese contraste, para hacer esas pausas, para hacer esos pensamientos. ¿Qué significa? Y yo ahí siempre Paolo saca unos ejemplos que son muy buenos con respecto a finalmente cómo un compositor puede, a través de una orquesta de 90 personas, transmitir un sentimiento de culpa, por ejemplo, ¿no? O cómo puede transmitir un sentimiento sobre un momento histórico que es un relato y que está anunciando que se abren las puertas del cielo y se gana la gran batalla, y eso como sin palabras lo está diciendo a través de música, a través de otro lenguaje. Cuando alguien te cuenta esa explicación, tú le encuentras el sentido a muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo decir que el primer sonido de la música es el latido del corazón, ¿no? Ese es nuestro primer ritmo, ese primer ritmo con el que cabalgamos y andamos permanentemente. Entonces, la conversación efectivamente fluye, pero siempre de manera musical, pero llevada, como decía Dani, llevada a un terreno de mira, siente esto. Y ves si la música te lleva a ese lado, y yo creo que eso es por algo nos mueve la música, por algo nos mueve los Beatles, o por algo nos mueve Pink Floyd, o Quilapayún, o lo que sea, ¿no? Digo, y por algo hay otras que pasan de largo, ¿no? Porque finalmente no te tocaron la fibra. Ya ahí está el gran misterio de la música, ¿no? ¿Cuál es esa combinación que hace que nos quedemos pegados en algo y no nos movamos para otro lado? Claro. Bueno, hay algunos que tienen arritmia con los corazones, entonces, bueno, ese es otro punto. Para quienes nos estén escuchando y quieran ser testigos de la cita mensual que se hace con este podcast Música para Masas, recordar que el primer encuentro es este jueves 20 de agosto a las 7 de la tarde en la sede de Bellavista de la Universidad San Sebastián, ahí en Bellavista 7. Pero hay una inscripción, Daniela, que hay que hacer previamente, ¿no? Y solo una duda. ¿Esto es para todo público? Todo público. Ya. Y gratis. Sí, es gratuito para todo público, de todas las edades, de quien les guste. Ojalá lleven a las mamás, ojalá lleven a los amigos, a las pololas, a quien quieran, porque la verdad que es un espacio grande, está precioso el lugar, más encima es preparado para esto. Solamente tienen que inscribirse por donde saber cuánta gente va, y que en el fondo nadie se quiere parado. Claro, así que ahí les pedimos que se inscriban cada vez, porque va a tener una inscripción por cada artista. Por cada capítulo, claro. Por cada capítulo. Pero nada, los vamos a estar esperando. uss.cl. Tal cual, sí. Y también tenemos un Instagram, sino que ahí está el link, que es Zeus, _USS.
Zeus como el dios Zeus, pero con C. Ah, ya. Centro de extensión. Ah, ya, Pegado centro de así como el extensión. bien. Ya, ok. Centro de extensión de la USS. Sí. Ahí está todo. Entonces, sí, yo lo mismo dije yo, ya, que creciste, reina. Te estás agrandando. Sí. No, ese es Paolo, No, sí, es un maestro. Oye, muchas gracias, mucho éxito. Ya saben, además, los capítulos están disponibles también en las plataformas digitales para que lo puedan escuchar. Sí, Se puedan y solo recordar que esto será mensual. Es Exacto. la Una próxima cita fecha será el 3 de septiembre. septiembre. Después en octubre ya hay que revisar El 29 de octubre y el 26 de noviembre. Y terminamos en diciembre con una feria del sonido, que va a estar precioso, que son 2 días dedicados a la música y al sonido. Con el viejito Pascuero. No sé si va a estar invitado, pero... Oye, pero las campanitas, los La maralla. villancicos deberían ir.